Saludos, mi nombre es Rubén Rodríguez, estudiante de Ciencia Política, segundo semestre, y este video es para la materia de Introducción a la Ciencia Política. Durante este video responderé a interrogantes relacionadas a la ciencia política. Comencemos. Tenemos que la ciencia política es aquella disciplina de las ciencias sociales que se ocupa del estudio del Estado, la nación, el gobierno y la política exterior, además de las políticas del gobierno. Aristóteles la definió como el estudio del Estado. Esta misma trata extensamente de la teoría y la práctica de la política, además del análisis de los sistemas políticos, el comportamiento político y la cultura política. Los politólogos se ven comprometidos en revelar las relaciones subyacentes a los eventos y condiciones políticas, y a partir de estas revelaciones intentan construir principios generales sobre la forma en que funciona el mundo de la política. Aunque se codificó en el siglo XIX junto a las demás ciencias sociales, la ciencia política tiene raíces antiguas. De hecho, se origina hace 2500 años con las obras de Platón y Aristóteles. La teoría política está más preocupada por las contribuciones de varios pensadores clásicos como Aristóteles, Nicolás Maquiavelo, Cicerón, Platón y muchos otros. Entre los principales escritores contemporáneos que contribuyeron al desarrollo y consolidación de la ciencia política como disciplina autónoma, podemos citar entre los más relevantes a Carl Smith, Norberto Bobbio, Leo Strauss, Roberto A. Dahl, Gabriel A. Almond, Maurice Duverger, Hannah Arendt, David Easton y Harold D. Tenemos que la ciencia política es una disciplina autónoma, ya que la ciencia política es metodológicamente diversa y se apropia de muchos métodos que se originan en la investigación social. Los enfoques incluyen el positivismo, el interpretativismo, la teoría de la elección racional, el conductivismo, el estructuralismo, el postestructuralismo, el realismo, el institucionalismo y el pluralismo. La ciencia política, como una de las ciencias sociales, utiliza métodos y técnicas que se relacionan con los tipos de investigaciones buscadas, como pueden ser las fuentes primarias como documentos históricos y registros oficiales, fuentes secundarias como artículos de revistas académicas, encuestas, análisis estadísticos, estudios de casos, investigación experimental y construcción de modelos. ¿Con qué otra ciencia se relaciona la ciencia política y por qué? Tenemos que la ciencia política se cruza con distintos campos, incluyendo la economía, el derecho, la sociología, la historia, la antropología, la administración pública, la política nacional, las relaciones internacionales, la política comparada, la psicología, la organización política y la teoría política. Esto es debido al campo de estudio que abarca las ciencias políticas. Veremos que, por ejemplo, la economía se guía por la política, y la economía va de la mano de la toma de decisiones que toman las ciencias políticas para asegurar las políticas y objetivos económicos correctos. Tenemos que dentro del derecho, el derecho público es el subcampo de la ciencia política que estudia el derecho y los tribunales. Tiene mucho que ofrecer para comprender cómo los jueces toman decisiones y los contextos políticos institucionales que más afectan el sistema legal. Tenemos luego que la ciencia política está también estrechamente relacionada con la sociología, ya que ambas ramas intentan estudiar el comportamiento humano en grupos. Luego vemos que las ciencias políticas y las relaciones internacionales son disciplinas complementarias e interrelacionadas que exploran el poder y la política en contextos distintos. Tenemos en otro campo que la ciencia política y la administración pública son dos campos relacionados, ya que ocupan el estudio científico de temas políticos y administrativos. La disciplina de las ciencias políticas analiza los procesos mediante los cuales se asignan los recursos y se desarrollan y se discuten los valores dentro de un sistema político. También tenemos que el estudio de la psicología de las ciencias políticas combina el estudio de la mente y el comportamiento humano dentro de los sistemas, instituciones, movimientos populares y líderes que causan el cambio social. Aquí vemos algunos pequeños ejemplos de cómo los distintos campos de estudios sociales se desarrollan dentro de las ciencias políticas. Ahora, ¿dentro de qué áreas se aplican las ciencias políticas? Tenemos que la ciencia política se divide comúnmente en distintas subdisciplinas, que juntas constituyen el campo teórico de la ciencia política. Tenemos la teoría política, la política comparada, la administración pública, las relaciones internacionales, el derecho público y la metodología política. Los politólogos estudian asuntos relacionados con la asignación y transferencia de poder en la toma de decisiones, las funciones y los sistemas de gobierno, incluidos los gobiernos y las organizaciones internacionales. También el comportamiento político y las políticas públicas. Miden el éxito de la gobernanza y de políticas específicas examinando múltiples factores, como puede ser la estabilidad, la justicia, la riqueza material y la paz. Algunos politólogos buscan promover tesis positivas en un intento de describir cómo son las cosas, mediante el análisis de la política.
Otros promueven tesis normativas al hacer recomendaciones acerca de políticas específicas. Los politólogos proporcionan marcos a partir de los cuales los periodistas o grupos de intereses especial, los políticos y el electorado pueden analizar problemas. Según Chaturvedi, los politólogos pueden servir como asesores de políticos específicos o incluso postularse para cargos como políticos. Pueden encontrar a politólogos trabajando en gobiernos, en partidos políticos o como funcionarios públicos. También pueden estar involucrados en organizaciones no gubernamentales o movimientos políticos. En una variedad de capacidades, las personas educadas y capacitadas en ciencias políticas pueden agregar valor y además experiencia a las corporaciones. Empresas privadas como centros de estudios, centros de investigación, encuestarios, relaciones públicas, a menudo emplean a politólogos. Ahora, ¿cómo ha sido la evolución de la ciencia política en Venezuela? Podemos ver el nacimiento de la ciencia política en Venezuela después del nacimiento de la democracia contemporánea en el país, alrededor del año 1958. Es una de las disciplinas de las ciencias sociales y las disciplinas académicas más recientes dentro de las universidades venezolanas. El primer centro de investigaciones, el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, fue fundado en el año 1958. En las últimas 3 décadas, el estudio de la disciplina se ha extendido y multiplicado por todo el país, tanto el nivel de licenciatura como el nivel de posgrado. Igualmente han crecido tanto la cantidad de estudiantes como la cifra de publicaciones especializadas. En 1971, el Instituto de Estudios Políticos crea la primera revista académica de ciencia política, el anuario Politeia. Luego, en 1973, se crea la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, para la enseñanza que otorga el título de licenciado en Estudios Políticos, en 3 subespecialidades, que puede ser la politología, las relaciones internacionales y la administración pública. A nivel de posgrado, el doctorado en Derecho Público es transformado en doctorado en Ciencias Políticas. Así, esos entes académicos que hemos mencionado, el Instituto de Especialidades de Estudios Políticos, el EEPA y el doctorado en Derecho, junto a Politeia, son los pilares del inicio del proceso de institucionalización de la disciplina. Podemos determinar que, luego del notable crecimiento pronunciado en las décadas de los 80 y 90 en la institucionalización de la ciencia política, hoy en día parecen haber razones de fondo para pensar que la ciencia política en Venezuela se encuentra en una encrucijada. Tenemos que la independencia de la materia y en consecuencia su crecimiento como disciplina auténticamente científica están amenazados por las crisis políticas y económicas que amenazan a la sociedad venezolana en conjunto. Muchísimas gracias por su atención, esto ha sido todo.